Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos con el libro primero y continuamos con este largo capítulo primero en el que ya vamos a hacer la parte decimotercera, la parte 13. Nos habíamos quedado en una frase que le termina de dar Dios a Neil, una frase que es para enmarcar. Después de esa frase, Neil hace una interrupción a Dios y luego sigue Dios contestándole. Pero vamos a leer de nuevo esa última frase de Dios antes de interrumpirle Neil en la página 53 del libro regular, que dice así: no creer en alguna de estas cosas, no creer, dice anteriormente, en todas las promesas perfectas e ilimitadas que te ha hecho Dios, significa no creer en Dios, ya que la creencia en Dios genera la creencia en el mayor don de Dios, el amor incondicional, y en la mayor promesa de Dios, un potencial ilimitado. Por lo tanto, si tú crees en Dios, tienes que aceptar plenamente la idea de un Dios perfecto, eterno, absoluto e infinito. Y por lo tanto, que todo lo que Él nos ha ido prometiendo a través de la información espiritual, a través de la revelación, es aquello en lo que debemos perfectamente creer. Nosotros somos Él, gozamos de su naturaleza, y creer cualquier cosa inferior a eso es no creer ni en Él ni en nosotros. Bueno, aquí es donde interrumpe Neil y dice: ¿puedo interrumpirte un momento? Lamento interrumpir a Dios en medio del discurso, un poco pues airado. Pero ya he oído hablar antes del potencial ilimitado, y este no cuadra con la experiencia humana. ¿Olvidas las dificultades con las que se encuentra el hombre común en su vida diaria? ¿Y qué decir de los que nacen con limitaciones físicas o mentales? ¿Es ilimitado su potencial? Neil rebate con fuerza, como diciendo: Dios, parece que no estás en el mundo. Bien, pues veamos la respuesta. Lo habéis escrito en vuestras propias escrituras de muchas maneras y en muchos lugares. Dame una referencia, le pide Neil. Mira lo que habéis escrito en el Génesis, capítulo 11, versículo 6 de vuestra Biblia. Agarra Neil la Biblia, busca en el Génesis, capítulo 11, versículo 6 y lee. Dice: y dijo Yahvé: he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Nada de cuanto se propongan les será imposible. Esa es precisamente la frase que quería Dios mostrarle a Neil, como que eso ya lo habíamos escrito nosotros en nuestras escrituras. Termina de leer Neil y le pregunta a Dios: sí, ¿lo crees? Dice Neil: eso no responde a la pregunta sobre los débiles, los enfermos, los discapacitados, sobre aquellos que se ven limitados. Prosigue Dios: ¿piensas que no se ven limitados, como tú dices, por su propia elección? ¿Imaginas que el alma humana se encuentra con las pruebas que le plantea la vida, cualesquiera que éstas sean, por accidente? ¿Eso es lo que crees? Replica Neil: ¿quieres decir que el alma elige por adelantado qué clase de vida experimentará? Y fijaos ahora en la respuesta que le va a dar Dios, porque es una respuesta muy precisa, que matiza mucho la simplificación de la creencia general que tenemos los estudiantes de espiritualidad. Los estudiantes de espiritualidad, ante esta pregunta: ¿quieres decir que el alma elige por adelantado qué clase de vida experimentará? Nosotros diríamos: sí, hay una planificación previa. Pero fijaos, porque Dios va a matizar muchísimo esta respuesta. Y es muy interesante y es muy conveniente entender este matiz. Contesta Dios a esta pregunta
¿Quieres decir que el alma elige por adelantado qué clase de vida experimentará? Y dice Dios, no. Y ahora vienen los matices. Eso frustraría el propósito del encuentro. El propósito es crear vuestra experiencia y por lo tanto crearos a vosotros mismos en el glorioso momento de la hora. En consecuencia, no elegís la vida que experimentaréis por adelantado. Pero ahora da el matiz que se corresponde con la respuesta que hubiésemos dado todos referente a la planificación previa. Y le dice, podéis no obstante seleccionar las personas, lugares y acontecimientos, las condiciones y las circunstancias, los desafíos y obstáculos, las oportunidades y opciones con las que crear vuestra experiencia. Con lo cual, no se está previamente determinando qué expresión le daremos a todos esos acontecimientos con los que nos vamos a encontrar, pero sí estamos eligiendo los acontecimientos con los que nos vamos a encontrar para tener la oportunidad de, en vida constante, ya en tiempo real viviéndola, elegir en cada momento qué expresión de respuesta le vamos a dar a esos acontecimientos. Por ejemplo, el haber nacido con una limitación, refiriéndonos a esa previa pregunta que le había hecho Neil a Dios. Y este matiz es extraordinariamente importante y lo vamos a repetir. Dice Dios, no elegís de antemano la respuesta o expresión o versión de vosotros mismos que vais a dar ante determinados acontecimientos que surjan en vuestra vida, pero sí elegís los acontecimientos que van a surgir para en ese momento libremente poder elegir qué expresión, versión de vosotros mismos o respuesta dais a ellos. Y este es un matiz importantísimo de comprender. Nosotros, lo que nos ocurre no es que los reveladores nos lo digan mal, es que nosotros, debido a nuestra mentalidad errática, tendemos a simplificar las ideas y al final pues las distorsionamos. Y efectivamente, no, hay una planificación previa de tu vida. Sí, bien, pero eliges en tiempo real la respuesta que vas a darle a esos acontecimientos que van a surgir y que están previamente planificados. En tiempo real, cuando surjan, ahí tienes libre albedrío para elegir qué respuesta darle a cada uno. Y sigue diciendo Dios, vuestro potencial es ilimitado en todo lo que habéis elegido hacer. Es decir, la respuesta que podemos dar en cada momento no tiene límites, no tiene límites. Si elegimos los acontecimientos que nos permiten dar alguna respuesta, pero no predeterminamos la respuesta que nosotros vayamos a dar. No supongas que un alma que se ha encarnado en un cuerpo al que llamáis limitado no ha alcanzado su pleno potencial, ya que no sabes qué es lo que ese alma está intentando hacer. Y esto es una consecuencia derivada de lo anterior. Es decir, nosotros cuando juzgamos si una persona en su vida se está equivocando con sus decisiones, no tenemos ni idea de cuál era el reto que se había planteado resolver esa persona en esa vida, con lo cual no podemos juzgar. No sabemos qué es lo que ese alma está intentando hacer. No conoces su proyecto, no estás seguro de cuál es su intención. Bendice, pues, a toda persona y condición, y da gracias. De este modo afirmarás la perfección de la creación de Dios, y mostrarás vuestra fe en ella, puesto que en el mundo de Dios nada ocurre por accidente y no existe nada parecido a la casualidad. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo, por poner un ejemplo, que una persona tiene una vida en la cual
se ha entregado a las adicciones, por ejemplo, estas suelen ser personas a las que la sociedad, al menos hasta recientemente, les ha condenado completamente. Esa persona no es una persona que merezca la pena considerarle, no merece la consideración de la sociedad, es un desecho de la sociedad, es un mal ejemplo y tal y cual y no sé qué. Pues bien, dice Dios, no tienes ni idea de por qué está haciendo eso y cuál es su proyecto, no tienes ni idea de cuáles son los retos que se ha marcado y qué es lo que está intentando experimentar y qué está intentando aprender, y no tienes ni idea de cuál será la versión final de sí mismo que le dé a esos acontecimientos, con lo cual no puedes juzgarlos. Nada ocurre por accidente y no existe nada parecido a la casualidad. Ni tampoco el mundo está a merced de los avatares del azar o de eso que llamáis destino. No hay predestinación. No hay predestinación. Hay libre albedrío en tiempo real para poder dar la respuesta que quieras ante los acontecimientos que surgen y de esa manera cambiar de línea temporal. Tu línea temporal es la que ocurre porque van a ocurrir una serie de acontecimientos en su vida, eso sí está planificado, van a aparecer una serie de personas, vas a ir a una serie de lugares y tu línea temporal se va a desarrollar conforme a eso, salvo que tu respuesta a eso libremente lo resuelva y ya no haya necesidad de continuar en esa línea temporal, sino que te cambies a otra en la cual ya no surjan esos acontecimientos, sino otros adaptados al aprendizaje que has tenido previamente y que te ha permitido dar la expresión final satisfactoria a todas estas cuestiones. Si un copo de nieve es tan sumamente perfecto en su diseño, ¿no crees que puede decirse lo mismo de algo tan magnífico como vuestra vida? Y ahí nos está diciendo Dios, toda vida con todos sus avatares es una expresión perfecta del Espíritu, conforme al propósito que el propio Espíritu quiere realizar en esa experiencia vital, igual que un copo de nieve es perfecto. Replica Neil, pero el propio Jesús curaba a los enfermos. ¿Por qué habría de curarles si su condición era tan perfecta? Y prosigue Dios. Jesús no curaba a quienes curaba porque viera que su condición fuera imperfecta. Les curaba porque veía que sus almas pedían la curación como una parte de su proceso. Veía la perfección del proceso. Reconocía y entendía la intención del alma. Si Jesús hubiera pensado que toda enfermedad mental o física constituía una imperfección, ¿no habría curado simplemente y de una vez por todas, sistemáticamente, a todos los habitantes del planeta? ¿Por qué curaba a unos sí y a otros no? Curaba a quien se lo pedía, no indiscriminadamente a todos, porque si no estaría violando esa ley del libre albedrío, porque los que habían elegido vivir esa enfermedad no le pedían la curación y los que habían elegido sobrellevar, resolver, pasar esa enfermedad sí se lo pedían y entonces ahí sí atendía. ¿No habría curado simplemente y de una vez por todas a todos los habitantes del planeta en caso de que quisiese haber curado toda enfermedad indiscriminadamente? ¿Acaso dudas de que pudiera hacerlo? Dice Dios. Y contesta Neil, no, creo que sí que podía hacerlo. Bien, entonces la mente quiere saber, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Cristo habría de decidir que unos sufrieran y otros se curaran? Y, en el mismo sentido, ¿por qué Dios permite cualquier sufrimiento en cualquier momento? Esta es la eterna pregunta. Esta es la eterna pregunta de las personas que un buen día dicen, yo siempre he creído en Dios, pero al ver toda la injusticia de este mundo y que Dios no hacía nada por remediarla, he decidido que Dios no merece mi atención. Y entonces, bueno, pues lógicamente ahí se está olvidando el principio de responsabilidad, con lo cual
pues en algún momento habrá que recuperar esa noción, porque si no, te ves aprisionado en una celda que has construido tú mismo sin darte cuenta y has tirado la llave de la misma al fondo del mar. Siempre que estás en proyección, no vas a resolver nada, porque hay un principio de responsabilidad que es que eres tú el único que promueve los acontecimientos que te suceden y eres tú el único que puede dar solución con la expresión que tengas de respuesta ante esos acontecimientos. Entonces, en vez de clamar con el puño alzado a Dios por no remediar la injusticia del mundo, lo que tienes que hacer es entender que esos son experiencias planificadas y que lo que sí puedes elegir es qué respuesta das tú ante esa injusticia del mundo y ante esas experiencias planificadas. Seguimos con la última pregunta que le planteaba Dios a Neil, y en el mismo sentido, ¿por qué Dios permite cualquier sufrimiento en cualquier momento? Y continúa Dios. Esta pregunta ya se ha planteado antes, y la respuesta sigue siendo la misma. La perfección está en el proceso, y toda vida surge de una decisión. No resulta apropiado interferir en tal decisión, ni cuestionarla, y resulta particularmente inapropiado condenarla. Y estamos aquí en el mundo los unos preguntándonos el por qué los otros tienen una determinada vida diferente de la nuestra e intentando cambiársela. Oye, no hagas eso, no seas así, no, ¿por qué te comportas de esta manera? ¿Por qué eliges esto? ¿Por qué eliges aquello? Olvidando que toda vida es un proceso de experiencia elegido previamente para tener la oportunidad de, en cada acontecimiento de ese proceso, elegir la decisión de respuesta respecto del mismo libremente. Y entonces vamos criticando las vidas de los demás cuando son perfectas, porque no hay nada que haga el espíritu que no sea perfecto de manera subyacente y en propósito, porque son experiencias de aprendizaje que necesita, que quiere, que desea ese alma tener. Y nosotros intentando salvarle la vida a todo el mundo, cuando es muy posible que mucha gente, de hecho, todo el mundo en la decisión de niveles superiores de su mente haya planificado tener esas experiencias con un propósito legítimo, con un propósito loable. Entonces, no tenemos que estar intentando solucionarle constantemente la vida a la gente de esa manera que no pida ayuda. Sí podemos dar una expresión ante ello, pero no intentar cambiar la vida, sino responder como una luz para que esa persona pueda mejor comprender el propio proceso en el que está inmersa, ese proceso complicado. Habíamos puesto el ejemplo de haberse dado a las adicciones. Pues bien, no sería intentar por todos los medios rescatar a esa persona, sino prestarle toda la ayuda posible para que pueda decidir hacerlo por sí misma. Esto es un grave error de las familias, pensar que pueden ellas cambiar el curso de la decisión de una persona que está entregada a las adicciones. Hemos puesto ese ejemplo. No, las familias pueden establecer el contexto adecuado para que esa persona pueda ver cuanto antes que puede tomar la decisión de abandonar la adicción, pero no intentar imponerle la decisión de abandonar la adicción. Pero esto es difícil de comprender y precisamente pues ahí radica la cierta dificultad de comprensión de algunos conceptos espirituales, porque además nos parecen dolorosos si utilizamos el rasero de medición de este mundo de lo que es malo y lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es equivocado, lo que es doloroso y lo que no lo es. Lo hacemos desde el punto de vista del personaje, no desde el punto de vista del propósito general del espíritu.
La perfección está en el proceso y toda vida surge de una decisión, recuerda Dios. No resulta apropiado interferir en tal decisión, ni cuestionarla, y resulta particularmente inapropiado condenarla. No, nuestro hijo es un drogadicto, le retiramos la palabra para siempre, no existimos ya para él. Lo que sí resulta apropiado es observarla, esa decisión de vida, y hacer todo lo posible para ayudar a ese alma a buscar y realizar su más alta decisión ante esas circunstancias que tendría la persona entregada a las adicciones, poner el contexto y los medios necesarios para que pueda ver la posibilidad de dar su mejor expresión, la mejor versión de sí mismo ante ese problema. Él, decidiéndolo él. Observar y facilitar, no imponer, rechazar o condenar. Estate atento, pues, a las decisiones de los demás. Decisiones internas, decisiones previas sobre el tipo de vida, acontecimientos, lugares, personas que se han planificado. Y acompáñales para iluminarles en que puedan tomar la decisión de dar la mejor expresión de sí mismos ante esa vida que eligieron experimentar. Maravilloso, maravillosamente bien explicado este asunto. Maravillosamente bien explicado. En fin, si alguien tiene dudas de por qué este libro se llama Conversaciones con Dios, dice, pero hombre, si la revelación nos viene, en fin, de los maestros ascendidos y de otras entidades del propósito de ayuda, pero esto de que sea Dios el que directamente está canalizando a Neil, pues hay muchas respuestas por las cuales, en fin, sí que podría decirse que es el mismo espíritu el que está canalizando aquí a Neil. Desde luego, estas respuestas son impresionantes, impresionantes. Estate atento, pues, a las decisiones de los demás, pero no seas crítico con ellas. Debes saber que sus decisiones son perfectas para ellos en ese momento, pero estar dispuesto a ayudarles si llegara el caso en el que buscaran una decisión nueva y diferente, una decisión más alta. Hijo, yo respeto tu proceso, pero tienes que saber que te quiero, tienes que saber que lo hago en cualquier circunstancia y tienes que saber que tienes tú, en ti y nadie más, el poder de tomar una decisión diferente respecto de haberte entregado a las adicciones. Y yo siempre voy a estar para favorecer el que tomes esa decisión. Y no te voy a juzgar y te voy a recibir siempre con los brazos abiertos y voy a estar siempre a tu lado. Y si me dices que te deje en paz, lo voy a hacer, pero que sepas que siempre que te des la vuelta y me reclames, estaré ahí para atenderte. Podría ser una aplicación práctica de esto que está diciendo Dios. Entra en comunión con las almas de los demás y su propósito, su intención, resultarán claros para ti. Entra en comunión con ellos. Claro, es que efectivamente, una posición muy cómoda es el rechazo. No quiero volver a saber nada de este hijo mío, que no sé qué, no sé cuántos. Otra es la indiferencia. Pues que haga lo que quiera. Cada uno su vida. Y yo a la mía, y me desentiendo, y no sé qué, no sé cuántos. Y otra es la comunión con él. Otra es estar presente en ese proceso sin interferirlo, pero siempre a disposición. Permitiendo, pero dando la posibilidad de que si toma otra decisión, ahí estarás tú para apoyarle. Entra en comunión con las almas de los demás y su propósito, su intención resultarán claros para ti. Además es que podrás entender qué es lo que está ocurriendo. Esto es lo que hizo Jesús con aquellos a los que curó y con todos aquellos con quienes compartió su vida.
Jesús curó a todos los que acudieron a él o enviaron a otros para suplicarle en su nombre. No realizó las curaciones al azar. Hacerlo así habría significado violar una ley del universo sagrada. 2 puntos. Deja que cada alma siga su camino. No intentes imponer un camino diferente. En el ejemplo del hijo. Hijo mío, tú has decidido este camino y yo no puedo interferir en tu decisión. Pero que sepas que yo confío en que tarde o temprano darás una expresión de ti, que será la mejor expresión que puedas dar ante todas estas circunstancias, y yo siempre estaré ahí para apoyarte. Replica Neil. ¿Significa eso que no debemos ayudar a nadie si no nos lo pide? Supongo que no, pues en ese caso nunca podríamos ayudar a los niños que mueren de hambre en la India, a las masas torturadas de África, a los pobres o a los oprimidos de cualquier parte. Neil está incurriendo en una falacia cuando hace esta pregunta, porque Dios no ha dicho lo contrario de esto que ahora está replicando Neil. Dios no ha dicho que no se deba ayudar a nadie que no te lo pida. Dios lo que ha dicho es que no se debe juzgar, rechazar ni interferir en la decisión de cada una de las conciencias sobre las circunstancias vitales en las que se ha situado. Pero sí tú puedes ayudar y ponerte a disposición. Prestar ayuda es ponerte a disposición. A ver, comida, agua, lo que quieras, aquí está. ¿Tú quieres seguir viviendo esta experiencia? Por supuesto. No voy a interferir en ella. No te obligo. No te obligo, no te rechazo, no te condeno, sí estoy a tu disposición. La pregunta de Neil. ¿Significa eso que no debemos ayudar a nadie si no nos lo pide? Supongo que no, pues en ese caso nunca podríamos ayudar a los niños que mueren de hambre en la India, a las masas torturadas de África, a los pobres o a los oprimidos de cualquier parte. El esfuerzo humanitario desaparecería, la caridad se prohibiría. ¿Hemos de esperar a que un individuo nos lo pida a gritos desesperado o a que toda una nación nos suplique ayuda para permitirnos hacer algo que es a todas luces correcto? Y entonces Dios le frena porque, en fin, Neil, que yo no he dicho que no, yo he dicho otra cosa, no he dicho que no a eso que me estás preguntando. No se lo dice así tan bruscamente, pero lo hace de esta manera. Fíjate que la pregunta se contesta sola. Si algo es a todas luces correcto, hazlo. Pero recuerda ser extremadamente crítico respecto de lo que llamas correcto o equivocado, porque tú no sabes lo que es correcto o lo que es equivocado desde el punto de vista de la perspectiva del personaje. Porque para eso tendrías que no solamente contemplar lo que sucede dentro del escenario, sino salir detrás de las bambalinas y ver cómo se está preparando la obra, y ver el guión, y ver a los actores, y ver los propósitos, etcétera, etcétera. Entonces sí tendrías una mayor idea de qué es lo que está sucediendo dentro del escenario, pero desde dentro del escenario igual no comprendes el propósito final de la obra. Por eso, pues Dios le dice, ten cuidado con lo que calificas de correcto o incorrecto. Si crees que es correcto, hazlo, pero ¿estás seguro de que es correcto? Algo resulta correcto o equivocado solo porque decís que lo es. No es intrínsecamente correcto o equivocado. Es que eso de lo correcto o lo equivocado es el dualismo. Es correcto o equivocado respecto de nuestra mentalidad dual, que tenemos que estar clasificando todo en A o en B, en alto o bajo, en negro o blanco, en malo o en bueno, en correcto o en equivocado. Pero ya nos han dicho muchos reveladores, son experiencias, son experiencias. Ya nos lo dice el hermetismo del Kybalión con el principio de polaridad. Son grados de lo mismo y nosotros lo juzgamos.
este grado de aquí es correcto y este grado de aquí es incorrecto. Pues no, son diferentes expresiones del mismo contenido. Es la misma energía. Cuando dice Dios, algo resulta correcto o equivocado, solo porque decís que lo es. No es intrínsecamente correcto o equivocado. Y responde Neil, ¿no? Y sigue Dios. La cualidad de correcto o equivocado no es una condición intrínseca, sino un juicio subjetivo, un sistema personal de valores. Mediante vuestros juicios subjetivos os creáis a vosotros mismos. Por medio de vuestros valores personales determináis y demostráis quiénes sois, con mayúsculas. Mediante vuestros juicios subjetivos os creáis a vosotros mismos. Yo soy esta persona, la que enjuicia esto como malo o como bueno, o la que no enjuicia nada. Cuidado, un concepto más elevado. Yo soy una persona respetable de la sociedad que cree en los 10 mandamientos de la Santa Madre Iglesia y, por lo tanto, esa persona que está incumpliendo uno de ellos, para mí, es rechazable. Bueno, pues bien, estás creando una versión de ti mismo. Eres pues una persona educada en los valores de la Iglesia, tal como esos valores han sido configurados por esa organización. Y estás expresándote como tal. ¿De acuerdo? Podría llegar otra persona y decir, yo amo, yo considero, yo reconozco, yo honro a cualquier persona, cumpla los mandamientos de la Santa Madre Iglesia o no, por igual. Y este sería otra creación de ti mismo, diferente de la otra. Por eso dice Dios, os estáis creando a vosotros mismos, con vuestros juicios y con vuestros sistemas personales de valores. Estáis dando la expresión de quiénes queréis ser. ¿Quiénes queréis ser? Por medio de vuestros valores personales, determináis y demostráis quiénes sois. El mundo existe exactamente tal como es, a fin de que podáis formular dichos juicios. Es que para eso os habéis configurado esta experiencia, para poder decidir qué respuesta, qué versión o qué expresión conferís a los diferentes acontecimientos que están surgiendo en esta la civilización humana. Si el mundo existiera en condiciones perfectas, vuestro proceso de autocreación terminaría. Habría concluido. Si el mundo ya hubiese avanzado a la más perfecta iluminación, no tendría sentido ya vivir estas experiencias, porque equivaldría al entorno del espíritu. Y aquí se ha venido a tener experiencias opuestas al entorno del espíritu. Y a partir de esas experiencias, dar la mejor versión de ti mismo, más cercana cada vez a lo que es tu naturaleza real, según vas descubriendo a partir de los contrastes que dichos acontecimientos ofrecen, cuál es tu naturaleza real. Porque la respuesta que des a los acontecimientos te satisfará más cuanto más se aproxime esa expresión de ti mismo a tu naturaleza real del espíritu. Y de esa forma, por contraste, vas aprendiendo. Si el mundo existiera en condiciones perfectas, vuestro proceso de autocreación terminaría. Ya no servirían para nada las experiencias humanas. Habría concluido. La profesión de abogado se acabaría en cuanto ya no hubiera más litigios. La profesión de médico se acabaría en cuanto ya no hubiera enfermedad. La profesión de filósofo se acabaría en cuanto ya no hubiera preguntas sin contestar. Y
interrumpe Neil, y la profesión de Dios se acabaría en cuanto ya no hubiera problemas. Dice Dios, exactamente. Lo has expresado a la perfección. Nosotros ambos habríamos terminado de crear en cuanto ya no hubiera nada que crear. Si se hubiera experimentado por el Espíritu las infinitas posibilidades de manifestación, pues ya estaría acabada la experiencia. Claro, si hablamos del Espíritu, como no podemos expresarnos en términos temporales, simultáneamente la experiencia no ha empezado, se está desarrollando, está en medio, está acabando, ha acabado y finalizó hace tiempo, todo a la vez. Esa es la razón por la cual un curso de milagros te dice el sueño acabó hace tiempo, duró un parpadeo, porque el espíritu tiene una mente infinita, tiene infinitos canales, por lo tanto el espíritu vive a la vez la situación antecedente causal a la emergencia de esa alocada idea que te hizo reír, todo el desarrollo de la alocada idea y la situación causal posterior después del despertar de todos los fractales. Todo lo está viviendo a la vez el espíritu. Entonces, pues, efectivamente, hay fases de la realidad en las cuales ya todo esto se ha experimentado, se ha entendido, se ha aprendido, se ha dado por todos la mejor versión que se ha podido dar y se acabó la experiencia. En otras fases de la realidad estamos viviéndolas y en otras fases de la realidad todavía no ha empezado todo esto del espacio-tiempo. Exactamente, lo has expresado a la perfección. Nosotros, ambos, habríamos terminado de crear en cuanto ya no hubiera nada que crear. Lo que le está explicando Dios con esto a Neil es, vamos a ver, que es que el mundo es así porque se quería experimentar la limitación extrema. Y se configuró y se experimentó. Y sois vosotros quienes queríais experimentarla, los fractales de la fuente. Entonces, todo esto ocurre porque habéis querido que ocurriese. Nosotros ambos estamos interesados en que el juego siga, estamos interesados en realizar esta exploración. Nosotros ambos, ¿quién? Dios y su filiación. Le está hablando Dios a Neil como fractal. Nosotros estamos interesados, lo hemos planificado juntos, hemos establecido los propósitos. Por más que digamos que queremos resolver todos los problemas, no nos atrevemos a resolver todos los problemas, pues en este caso no nos quedaría nada que hacer. Entonces hay una fase del espacio-tiempo eterna. Sí, pero si es el espacio-tiempo, da igual. El espíritu se puede situar en cualquiera de las fases, antes, durante y después, porque son simultáneas para él. Y el infinito, por definición, no acaba. Si hay que explorar las infinitas posibilidades, no acaba la exploración. Otra cosa es que el drama histórico de cómo se establezca la exploración sea, pues, en fin, en edades universales, en emergencia y desaparición de grandes galaxias, con todo lo que ocurre en sus sistemas planetarios, en sus sistemas solares y en sus planetas, etcétera, etcétera. Y todo eso se descompone, desorden, orden, desorden, y esto continúa, claro, e individualmente entras y sales y vuelves a entrar y vuelves a salir, vuelves a entrar. Y con salir me refiero a irte a la fuente. ¿Y desde la fuente qué vas a hacer? Pues volver otra vez a todo el ciclo de involución y evolución. Y vuelves a la fuente y vuelves al ciclo de involución y evolución. Esto lo explica fenomenalmente bien también el Kybalión. Y alguien puede decir, Dios mío, yo no quiero volver a la involución. Pues ya lo verás como sí. Ya lo verás como sí. Que es lo que le dice Crión a las personas cuando dicen, yo no quiero volver a encarnar en este mundo porque yo ya estoy harto y no sé qué. Y le dice Crión, ya me lo contarás cuando estés en el periodo entre vidas después, antes de tomar la decisión sobre qué hacer en la siguiente encarnación. Ya me dirás si quieres volver aquí o no.
date cuenta que la experiencia en la Tierra es premium, es muy entretenida. Claro, tú aquí la ves desde el personaje sufriente, pero allí ya no la vas a ver desde el punto de vista del personaje sufriente. Vas a verla desde el punto de vista de qué cosas maravillosas se pueden explorar en la Tierra. Todo esto. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Justo en esta interrupción de Neil a Dios y la profesión de Dios se acabaría en cuanto ya no hubiera problemas. Hemos empezado a explicar un poquito el párrafo siguiente, pero bueno, en esta página 56 cortamos aquí, volveremos a explicar este primer párrafo en la siguiente sesión y por lo tanto, pues aquí lo dejamos después de 40 minutos de vídeo y sin más, prospector.